Hola chaparros, ¿qué tal? El día de hoy nos toca ver la asignatura de matemáticas con el tema tipos de triángulos. ¿Qué es un triángulo? Bueno, son figuras geométricas planas que cuentan únicamente con tres lados, existen de tres formas y tienen tres ángulos. Vamos a ver entonces a continuación cuáles son estos tres tipos de triángulos que existen. En primer lugar tenemos el triángulo equilátero. Aquí lo tenemos. Tenemos al triángulo escaleno. Aquí está. Y por último tenemos al triángulo isósceles. Bien. Yo normalmente, para que se puedan acordar del nombre de los triángulos, pues trato de que los niños los relacionen con algo. Por ejemplo, el triángulo equilátero, para podernos acordar cuál es cada uno de ellos, porque pues luego llegan a la edad adulta y se siguen equivocando de cuál es cada uno. El triángulo equilátero, siempre les digo que es equilibrado, o sea, para que se puedan acordar de cuál es el equilátero, el que está equilibrado. ¿Por qué? Por todos sus lados que están iguales. El triángulo escaleno, les digo que se acuerden de la palabra escalera, porque parece una escalerita. Ese es el triángulo escaleno. Y el triángulo isósceles, siempre les digo que lo relacionen con el palito de la I, porque empieza con isósceles, para que se recuerden cuál es el triángulo isósceles, ¿vale? Entonces, pues a lo mejor ese tip les pueda servir para en un futuro recordar cuáles son los tres tipos de triángulo. Equilátero, el que está equilibrado por todos sus lados, el escaleno, que parece una escalerita, y el isósceles, que parece el palito de una I de isósceles. Bueno, vamos a ver entonces las características de cada uno. Empecemos con el triángulo equilátero. Tiene sus tres lados iguales. Cada uno de sus ángulos mide menos de 90 grados. Bueno, aquí lo tenemos. Les decía, sus tres lados son exactamente igual, tienen que medir exactamente igual para que sea un triángulo equilátero. Y sus ángulos, recordemos cuáles son los ángulos, son las esquinas que se van a hacer a la hora de que se unen dos líneas, hacen una esquina. Y ese va a ser el ángulo. Aquí tenemos 1, 2, 3 ángulos y sus tres ángulos van a medir exactamente igual. Vamos a continuar con el triángulo escaleno, el que parece escalerita. Tiene sus tres lados desiguales. Todos sus ángulos miden diferente. Aquí tenemos entonces el triángulo escaleno. Como vemos, sus lados no miden lo mismo. La parte de arriba no mide lo mismo que la de al lado ni que la de abajo. O sea, cada lado va a medir diferente, ¿sí? Esa es la característica principal del triángulo escaleno. De igual manera, todos los triángulos van a tener tres ángulos, pero este va a tener sus tres ángulos diferentes. Aquí tenemos 1, 2 y 3. Todos sus ángulos van a ser diferentes. Y por último tenemos al triángulo isósceles, el del palito de la I, que es isósceles. Tiene dos lados iguales y uno desigual. Tiene dos ángulos iguales y uno desigual. Aquí lo tenemos. Como vemos, del lado derecho y del lado izquierdo de la parte de abajo, vemos que van a ser igualitos. O sea, sus ángulos de ahí van a ser igualitos. De igual manera, su lado derecho y su lado izquierdo van a medir exactamente la misma cantidad. No sé, los dos tienen que medir o 20 centímetros, 30 centímetros, la cantidad que sea, pero los dos tienen que medir lo mismo. Y su base va a ser desigual, no va a medir lo mismo que miden sus otros dos lados. De igual manera, tiene tres ángulos y van a ser dos ángulos iguales y uno diferente. Este es el que está diferente, este está igual que este, ¿sale? Entonces va a tener dos ángulos iguales y un ángulo diferente. Bueno, ¿qué son los triángulos? Los triángulos son la mitad de un cuadrilátero. Vamos a comprobarlo. Aquí tenemos el triángulo equilátero, el triángulo escaleno y el triángulo isósceles. Entonces, dice aquí que un triángulo es la mitad de un cuadrilátero. Un cuadrilátero, recordemos que es una figura que tiene cuatro lados, ¿sale?
Entonces vamos a comprobar si es verdad lo que estamos diciendo. Si juntamos un triángulo equilátero con otro triángulo equilátero, formamos un rombo, ¿sí? Una figura con 4 lados. Si juntamos un triángulo escaleno con otro triángulo escaleno, formamos un rectángulo, igual tiene 4 lados. Y si juntamos un triángulo isósceles con otro triángulo isósceles, formamos un romboide, igual con 4 lados iguales. Entonces, ¿qué es un triángulo? Es la mitad de un cuadrilátero, ¿sale? Para que podamos saber qué es un triángulo. Es por eso que cuando calculamos el área del triángulo, que lo veremos más adelante, el área del triángulo siempre se va a dividir entre 2, porque en la fórmula que sacamos para calcular el área, se hace exactamente igual que un cuadrilátero, pero el resultado lo tenemos que dividir entre 2 por lo mismo, porque es la mitad de un cuadrilátero. Pero ese tema más adelante lo veremos. Bueno, aquí les dejo los ejercicios a realizar para el día martes, jueves y viernes. Cualquier duda o situación, saben dónde encontrarme. Bye.